Fístula perilinfática. Esta revisión fue sacada de este artículo, Perilymphatic Fistula, A Review of Classification, Etiology, Diagnosis and Treatment. Es un artículo de revisión del 15 de septiembre del 2020. Como definición, la fístula perilinfática consiste en una comunicación entre el espacio perilinfático que rodea al laberinto membranoso y al oído medio, dejando escapar así líquido perilinfático hacia la cavidad timpánica. Esta comunicación se realiza mediante principalmente la ventana oval, puede ocurrir también a nivel de la ventana redonda, mediante fisuras a nivel del laberinto óseo o a nivel de la platina con una estructura anómala de esta. Realmente la epidemiología se conoce muy poco debido a la dificultad para definir y diagnosticar esta enfermedad, lo que ha provocado una escasez de información epidemiológica. Se estima que tiene una incidencia de 1.5 en 100.000 adultos y se dice también que ocurre en el 6% de los niños con pérdida auditiva neurosensorial idiopática. Dentro de la etiología, pues tenemos varias clasificaciones. Esta es una de ellas. Aquí lo divide en congénita, aquellas con malformaciones asociadas y aquellas sin malformaciones asociadas. Adquirida, dentro de las cuales tenemos traumas directos o indirectos, barotraumas, alteraciones de presión del oído medio o alteraciones a nivel del líquido cefalorraquídeo y finalmente las mixtas, dentro de la que encontramos tanto defectos congénitos con infecciones o traumas. Datos a tener en cuenta de acuerdo a la etiología, pues como vemos la etiología más común es la adquirida, es decir, iatrogénica, principalmente en pacientes post-estapedetomía. La fístula laberíntica es la complicación más frecuente de otitis media colesteatomatosa. Rara vez se va a presentar de forma espontánea, aunque sí hay casos documentados. Dentro de la etiología, pues tenemos esta categorización de la fístula perilinfática según la etiología. El artículo de revisión lo divide en 4 categorías. La categoría 1 está vinculada a traumatismos, enfermedades del oído medio e interno, cirugías del oído medio o interno. La categoría 2 está vinculada a barotrauma de origen externo, como la aviación, volar o bucear. La categoría 3 está vinculada de igual forma a barotrauma, pero de origen interno, es decir, esfuerzos, estornudos o tos. Y finalmente la categoría 4 no tiene un evento o antecedente aparente. Dentro de la categoría 1, como lo vemos, se da principalmente en traumatismos y cirugías. Se dice que la fístula perilinfática constituye el 1% de las complicaciones en procedimientos de estapedotomía. El trauma craneoencefálico también es una causa común y se da por fracturas a nivel del hueso temporal y traumatismo penetrante. Con respecto a la categoría 2 del barotrauma de origen externo, aquí tenemos el buceo, paracaidismo, aviación y explosiones. Y la categoría 3, barotrauma de origen interno, aquí tenemos el estornudo, sonarse la nariz, esfuerzos, es decir, maniobras de valsalva y tos. Con respecto al cuadro clínico, 90% de los pacientes van a presentar hipoacusia súbita unilateral. Esta va a tener características de que también puede ser progresiva o fluctuante. 70% van a cursar con acúfeno y el 80% van a tener un vértigo horizonte rotatorio que va a estar presente principalmente ante esfuerzos físicos o estímulos acústicos de alta intensidad. También puede estar acompañado de plenitud oral. ¿Cuáles van a ser los casos sospechosos? Pues que no tengan respuesta a tratamientos médicos convencionales o incluso que no existe respuesta ante la rehabilitación vestibular. También es importante analizar los antecedentes de aparición después de un trauma o un evento incitante. Dentro del diagnóstico tenemos el signo de Henneberg. Este consiste en aplicar presión sobre el conducto auditivo externo, produciendo sintomatología vestibular referida.
Este signo de Henneberg se encuentra hasta en el 40% de los pacientes. Es muy importante diferenciarlo de la fístula de Lucae o nistagmo neumático, porque el signo de Henneberg únicamente nos va a referir el paciente la sensación de vértigo. En cambio, el signo de fístula de Lucae o nistagmo neumático va a ser igual, hacemos aumento en la presión del conducto auditivo externo y esto nos va a inducir un nistagmo dirigido hacia el oído estimular. Aquí en el video lo vamos a poder observar claramente. Y importante en el signo de la fístula de Lucae es que pues va a tener una sensibilidad de hasta el 77%. Como lo vemos en el video, se hace un estímulo a nivel del conducto auditivo externo y vamos a ver un nistagmo reaccional. Obviamente el paciente va a presentar la sintomatología vestibular. Y el nistagmos, como lo vemos, va a estar dirigido al oído que se estimula. छोड़ो जरा इसको, छोड़ो जरा, गिरता है नहीं गिरता? अभी ठीक हो गया? एक दफा दोबारा करना, रिपीट करना. Muy bien, con respecto al fenómeno de Tulio, este se va a presentar el paciente vértigo cuando se somete a sonidos intensos. Estos van a estar desencadenados entre 100 y 110 decibeles en las frecuencias de 250 a 4000 Hz. Este fenómeno de Tulio también lo podemos observar mediante el uso del reflejo estapedial. Se han realizado la validación de varias escalas para diagnosticar la fístula perilinfática y una de ellas, que es un artículo de igual forma de revisión, es la escala de Portman y Bussier. En esta nos dan un puntaje dependiendo si hubo o hay un antecedente de traumatismo típico o atípico. Aquí se da la puntuación, la hipoacusia de percepción, 2 puntos, signo de la fístula, 3 puntos, que recae gran cantidad de puntos dentro de este signo. Tomografía computarizada, es decir, el neumolaberinto, si hay fracturas, dislocación osicular, 2 puntos, densidad de las ventanas, 2 puntos, fractura del hueso, 2 puntos. De igual forma, si hay vértigo al esfuerzo, 3 puntos, si hay un postural, 2 puntos, otro e inestabilidad, 1 punto. La hipoacusia si es fluctuante, 2 puntos, mixta, 1 punto y de percepción, 1 punto, al igual que el acúfeno. Esta escala aplicada se ha visto que tiene una sensibilidad y especificidad hasta el 70%. Y los pacientes van a dar positivo a fístula perilinfática si tienen más de 7 puntos. Con respecto a los hallazgos diagnósticos, tenemos en primer lugar la audiometría. Esta nos va a representar una hipoacusia neurosensorial o mixta. Dentro de los biomarcadores tenemos la beta-2-transferrina. Esta es una proteína que se encuentra principalmente a nivel del líquido cefalorraquídeo y recordemos que la perilinfa va a tener una amplia comunicación mediante el espacio subaracnoideo con el líquido cefalorraquídeo. Entonces esta proteína se puede detectar a través del oído medio y pues es de gran utilidad como biomarcador. El gold estándar en este tipo de pacientes pues va a ser la tomografía axial computarizada, en donde vamos a observar neumolaberinto, es decir, aire en la cóclea, vestíbulo o los canales semicirculares. También se puede encontrar líquido retrotimpánico o en la ventana redonda u oval, y este tiene una sensibilidad de hasta el 80%. Esta va a aumentar si se tienen hallazgos también a nivel de la resonancia magnética y su sensibilidad va desde los 80 al 100%. La timpanotomía exploradora como tal, pues es donde vamos a visualizar de forma intraoperatoria la fuga de perilinfa. Anteriormente, este era el método más utilizado para descartar la fístula perilinfática, pero como lo vemos, pues es un tanto método diagnóstico como terapéutico,
pero actualmente pues se utiliza la TAC, que no es tan invasivo. Con respecto a la tomografía computarizada, en la figura 1 tenemos una tomografía sagital del hueso temporal que muestra aire a nivel del vestíbulo y los pilares comunes en un paciente con fístula. En la figura 2 tenemos un corte coronal que muestra aire a nivel del segundo giro coclear. Con respecto a la resonancia magnética, tenemos que en la figura 6 se va a mostrar aire a nivel del vestíbulo y el pilar anterior del canal horizontal, así como en la segunda vuelta coclear. En la figura siguiente tenemos un día después del tratamiento. En este artículo se utiliza mucho el parche de sangre para sellar las fisuras. Y como vemos, pues hay una pequeña cantidad de aire a nivel del giro basal distal coclear. Con respecto al tratamiento, tenemos dos vertientes. Aquel tratamiento que es conservador, que se da entre 7 y 14 días. Aquí está implicado evitar cualquier cosa que pueda aumentar la presión intracraneal o del oído interno. También se recomienda uso potencial de esteroides intratimpánicos en caso de descompensación aguda y diuréticos de asa. Se sugiere mantener elevada la cabeza, evitar todo tipo de esfuerzos y obviamente evitar mediante medicación el estreñimiento. Con respecto al tratamiento quirúrgico, se utiliza la timpanotomía exploradora y aquí la ventana oval y la redonda se injertan utilizando la fascia temporal o el pericondrio del trago, independientemente de la ventana que contenga la fístula. Aquí, como lo vemos, tenemos una tomografía computarizada del hueso temporal, en donde encontramos gran cantidad de aire a nivel coclear, a nivel de los canales semicirculares horizontales, superior y a nivel del vestíbulo. Posteriormente a la terapéutica quirúrgica, pues vemos que prácticamente ya no se ve aire a nivel del oído interno y de igual forma tenemos las gráficas de la mejoría auditiva en este tipo de pacientes. Con respecto al pronóstico, en muchos de los casos la sintomatología desaparece al cabo de 4 a 6 semanas y puede mantenerse después de varios meses. Del 80 al 95% de los pacientes va a tener mejoría de la sintomatología vestibular y del 20 al 49% van a experimentar una mejoría de la audición. Es decir, la secuela más grave en este tipo de pacientes pues van a ser las secuelas auditivas, que pueden ser en ocasiones permanentes en cierto grado.